Muy bien, hermanos. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4. Hoy estamos llegando a la mitad de este estudio que nos hemos propuesto hacer justamente de esta carta del apóstol Juan, su primera epístola. Específicamente en los capítulos 4 y 5 es allí donde el apóstol del Señor nos está enseñando de que el Espíritu Santo de Dios produce evidencias, a lo que les estamos llamando nosotros también marcas, señales, características, evidencias que se manifiestan solamente en aquellas personas que son enviadas por Dios para enseñar su palabra a las personas. Y estas señales solamente y nada más se hacen evidentes en aquellos que genuinamente están siendo enviados por Dios. Al mismo tiempo, lo que venimos viendo con toda claridad de que si estas señales no se manifiestan en otras personas, por más que vengan de parte de Dios, nosotros entendemos por el consejo de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que esas personas no vienen de parte de Dios. Y tenemos que estar muy atentos a esto. El domingo pasado estuvimos hablando de que la mentira más peligrosa, ¿se acuerdan? Es aquella que se parece más a la verdad. Entonces, cuando hay doctrinas que son muy evidentes de que nada tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra, pues bueno, no nos preocupamos tanto por eso, porque es muy evidente de que nada tienen que ver con el consejo y la palabra de Dios. Pero hay algunas que se parecen mucho, algunas que se parecen muchísimo a lo que dice Dios en su palabra. Sin embargo, estas señales están ausentes, tal vez no todas, pero sí muchas de ellas están ausentes en la enseñanza de estos falsos predicadores que vienen, que se hacen pasar que vienen de parte de Dios. Nosotros ya hemos visto 5 de las 12 señales que Juan nos deja en los capítulos 4 y 5. Leamos ahora, para comenzar, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, sencillamente para refrescar la advertencia que comienza haciéndonos Juan. Hemos visto también, no lo vamos a leer hoy, el mismo Señor Jesucristo nos hace la misma advertencia. Pero Juan, al comenzar el capítulo 4, nos dice con toda claridad, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces Juan ha comenzado a darnos estas características, estas señales, de las cuales nosotros ya hemos podido analizar 5 de ellas. Hoy vamos a ver la sexta. Nos quedan todavía 6 más por delante a partir del domingo que viene. Y la sexta señal que vamos a estar analizando hoy es aquella que dice de que el Espíritu de Dios nos da confianza para enfrentar el juicio de Dios. Nos da confianza para enfrentar su juicio. Vamos a leer entonces ahora, en el capítulo 4 de Primera de Juan, el verso 17 al 18, donde justamente hace referencia a esta sexta señal. Y entonces Juan dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uno de los líderes más prominentes de la
iglesia oficial de la Iglesia Católica Romana, uno de los papas, antes de morir le preguntaron si él estaba seguro de que si moría se iba a la presencia del Señor. Y él dijo, la verdad es de que confío en que muchas personas aquí en la tierra recen por mi alma el día que yo muera. ¿Qué está queriendo decir con esto? De que él no estaba seguro de que fuera a ir a la presencia de Dios. Su confianza estaba en que muchas personas rezaran por su alma para ver si de esta manera podía estos rezos darle un impulso para poder llegar a la presencia de Dios. El punto es de que la palabra de Dios nos enseña con toda claridad de que va a llegar un día en el que todas las personas, absolutamente todas las personas que hayan pasado por esta vida, que hayan vivido en esta tierra, van a ser juzgadas por Dios. Todas las personas, sin excepción, habrán de dar cuenta por lo que hicieron en esta vida. Habrán de dar cuenta, como vamos a ver en un instante, por las palabras que salieron de su boca. Habrán de dar cuenta incluso por los pensamientos que manifestaron sus corazones. Y ese día es inminente. El día del juicio de Dios está cada vez más y más cerca. El día del juicio de Dios se acerca cada instante que pasa, cada segundo que pasa, cada día que amanecemos, cada semana que pasa. Todo esto nos va acercando cada vez más y más y más a ese día que sí o sí habrá de llegar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y ahí el Señor Jesucristo habla de esto a quienes escuchaban su predicación. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 36. Mateo 12, 36 dice el Señor Jesús, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuáles son las palabras ociosas? ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra que es inútil. Son palabras inútiles. Son palabras que no dan ningún tipo de fruto positivo. Son palabras sin provecho. Son palabras sin sustancia. Son palabras sin ningún tipo de valor, ya sea de carácter moral. Son palabras que no tienen ningún tipo de valor en lo espiritual. Son palabras que se lanzan al aire sin tener temor de Dios. Son palabras que muchas veces hieren a otras personas, engañan a otras personas, corrompen a otras personas y podríamos seguir con la lista, ¿no es cierto? Bueno, el Señor Jesús dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. De cada palabra que salió de sus bocas mientras caminaron por esta tierra. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, vamos hasta el capítulo 10, por favor, verso 14 al 15, Jesús le dio instrucciones a sus discípulos a quienes él había enviado a predicar el mensaje del Evangelio. Y el Señor les dijo que a aquellos quienes no querían recibir este mensaje, aquellos a quienes rechazaran el mensaje del Evangelio y de la salvación propuesta por Dios, el Señor les dijo, no pierdan el tiempo con esa gente. No pierdan el tiempo. Y les ordenó lo siguiente, Mateo capítulo 10, verso 14 al 15. Y dice, si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Son palabras contundentes, son palabras muy claras, pero son palabras muy fuertes de parte del Señor Jesucristo. Aquellas personas que rechacen el mensaje del Evangelio, el mensaje de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesús para la salvación de las almas de las personas, pues entonces si los rechazan una y otra vez, bueno, en aquel momento el Señor había enviado a sus apóstoles, a sus discípulos, a predicar primeramente a los judíos. ¿Y qué es lo que hacían los judíos? Los judíos, cuando pasaban por tierra donde habitaban gentiles, como ellos tenían tanto desprecio por los gentiles, después que el judío había pasado por esa tierra, por esa ciudad, cuando salían de la ciudad se sacudían el polvo de sus calzados en una señal de desprecio, del desprecio que tenían los judíos por los gentiles, por cuanto ellos no eran del pueblo de Dios. Jesús está diciendo, los envío a los judíos. Y estos judíos que se jactan de ser el pueblo escogido de Dios, que se jactan de tener el privilegio de haber recibido la revelación de Dios y se jactan de tantas cosas, pero al mismo tiempo están rechazando al Mesías de Dios, a quien Dios ha enviado, pues ustedes hagan lo mismo que ellos hacen con los gentiles. Cuando salgan de la casa de alguna de estas personas, sacudan el polvo de vuestros pies en señal de desprecio por aquellos que rechazan el Evangelio del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué es este día del juicio? Si quieren en un instante, si quieren ir buscando la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, vamos a estar leyendo allí. También vamos a estar leyendo un pasaje en Hebreos, capítulo 9. Pero cuando en nuestras Biblias nosotros encontramos expresiones de este tipo, como cuando se habla del día del Señor, o cuando se habla del gran día, o cuando se habla del día del juicio, pues son expresiones que se usan para hacer referencia al inminente día de la venganza de Dios. Dios está preparando ese día para vengarse en contra de todos aquellos que desobedecen a su voluntad. Nosotros ya tenemos algunos anticipos de lo que habrá de ser esta venganza. El Señor ya nos ha dejado en la historia y en su palabra algunos momentos muy particulares de la historia en donde Él ha manifestado juicio sobre aquellos seres humanos que se rebelan en contra de su santa voluntad. Podemos mencionar tal vez dos, como por allí los más significativos, pero ¿recuerdan lo que pasó en los días de Noé? ¿Qué es lo que pasaba con el corazón de las personas? Sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, todo lo que salía de su corazón era de continuo el mal. La maldad había llegado a tales niveles de intolerancia ante la presencia de Dios que Dios decidió enviar un diluvio, el famoso diluvio universal, en donde murieron ¿cuántas personas? Todas, absolutamente todas las personas que habitaban la faz de la tierra murieron, perecieron ahogadas. Perecieron todos los animales también que estaban en la tierra, y allí Dios mostró su juicio, pero también mostró ¿qué cosa? Su gracia, porque Él preservó a una familia, la familia de Noé, y le dijo a Noé, hacete un barco, hacete un arca, y entra allí, vos con tu familia, con tu esposa, con tus hijas, con tus yernos, mete animales, uno de cada especie, y toda aquella persona que quiera seguirte va a ser bienvenido. El tema fue de que por 120 años Noé predicó el mensaje que Dios le había dado y por 120 años nadie escuchó a la voz de Dios predicada por medio de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó el día. El mundo se reía de Noé.
¿Qué estás haciendo un barco porque va a llover si nunca ha llovido? Hasta ese momento nunca había llovido en la historia. ¿Qué estás haciendo, Noé? Y llegó el día y el arca se cerró. ¿Y quién fue el que cerró la puerta del arca? Fue Dios. E inmediatamente vino el diluvio y vino la destrucción y todos perecieron anegados. Se salva esta familia, no de que no eran pecadores, pero sí tenían temor de Dios. Noé tenía temor de Dios. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y fueron salvos, y comienza de nuevo la historia de la humanidad, pero el pecado no ha sido erradicado y llegan los días de Abraham y llegan los días de Lot y llegan los días de Sodoma y de Gomorra, y Dios también vuelve a enviar otro juicio, en donde ahora no fue por agua, sino que fue por fuego. Y Dios consumió a toda esta ciudad, a estas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra, por el altísimo nivel de corrupción que ya había llegado había llenado la tolerancia de la paciencia de Dios, y por causa de la inmoralidad, por causa sobre todo de los pecados sexuales que cometían estas personas, Dios los destruyó y envió fuego del cielo. Ya nosotros estamos viendo unas pequeñas advertencias de lo que habrá de ser el día del juicio final. Ahora, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero en el mundo hemos seguido viendo y seguiremos viendo pequeñas manifestaciones, pequeños adelantos de lo que habrá de ser el juicio de Dios. Me puse a buscar a ver cuáles eran las mayores catástrofes que habían ocurrido en la historia de la humanidad, aparte del diluvio y aparte de lo de Sodoma y Gomorra. Y en el año 1815, en Indonesia, hizo erupción un volcán en un lugar que se llama Tambora, y por causa de esa erupción murieron 71.000 personas. ¿Se acuerdan en el 2004? El tsunami, el famoso, ahí nos enteramos mucho de nosotros qué es lo que era un tsunami. Bueno, en ese tsunami, en el Océano Índico, murieron más de 230.000 personas. Fue uno de los tsunamis más mortales de toda la historia de la humanidad. En China, en el año 1500, también por otro terremoto que hubo, murieron más de 830.000 personas. En Bangladesh, en el 1970, también un ciclón con vientos que alcanzaron la velocidad de 190 kilómetros por hora. ¿Se imaginan lo que es eso? Bueno, por causa de ese ciclón murieron más de 500.000 personas. En África, también entre el año 1983 y el 1985, hubo 2 años de una sequía tremenda, lo que trajo mucho hambre a esa región, y murieron por causa de esa hambruna más de 1 millón de personas que murieron de hambre. Bueno, nos acordamos de los incendios forestales de Australia, millones y millones de hectáreas que quedaron arrasadas. Lo vemos en nuestro entorno, cada tanto tenemos incendios muy cerca nuestro y que arrasan con las viviendas y arrasan con los animales y arrasan con las vidas de las personas, etc. Y podríamos seguir mencionando muchos acontecimientos más. ¿En qué pensamos cuando ocurren estas cosas? Bueno, hay personas que hablan del cambio climático, hay personas que hablan de la naturaleza, de la madre naturaleza y todo tipo de título que le quieren poner a este tipo de situaciones. Pero ¿saben qué? Todas estas cosas que ocurren no son otra cosa que pequeñas manifestaciones, pequeñas muestras de lo que habrá de ser el día del juicio final. Son juicios que Dios va enviando a la tierra, todas estas cosas. ¿Para qué? Para que los seres humanos levantemos nuestros ojos al cielo
y clamemos al Señor por el perdón de nuestros pecados, pero no es esto lo que siempre pasa. Ahora Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, cuando están usando estas expresiones del día del juicio, bueno, se están refiriendo a la venida final del Señor Jesucristo, quien va a venir a juzgar a los seres humanos. Todo el mundo habrá de enfrentarse al santo juez en aquel día. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios, dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Una vez más, como siempre lo decimos y como permanentemente lo hace la palabra de Dios, el mundo dividido en dos tipos de personas, aquellos que son del Señor, aquellos que han aceptado el Evangelio del Señor y aquellos que rechazan al Señor. Aquellos, pues Dios habrá de emitir su juicio. El Señor va a descender. Esta imagen que describe acá Pablo es tremenda. Dice de que el Señor se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Esto es juicio, hermanos. El fuego lo que hace no solamente quema, el fuego purifica, y el Señor Jesús viene a purificar su creación en llama de fuego, y va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo que es inmenso, van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, dice el Señor. Hay muchos pasajes más que hablan del día del juicio final sobre los habitantes de la tierra, y yo se los he puesto allí en sus bosquejos para que después ustedes puedan seguir profundizando en sus casas. No los vamos a leer ahora, pero allí los tienen. El punto es de que cada ser humano va a ser llamado por su Creador, por Dios. Va a ser llamado. Y esas personas van a tener que dar cuenta de sus vidas mientras estuvieron aquí en la tierra. Ese día va a quedar decretado por siempre y para siempre, establecido el destino eterno de cada hombre y de cada mujer. En ese día va a ser manifestado y revelado el santo y perfecto juicio y los decretos de Dios sobre estas personas, y ya no va a haber más tiempo para arrepentirse. Ya no va a haber tiempo de apelación. El tiempo es mientras estamos en esta vida. El tiempo es mientras estamos en esta tierra. Después de que hemos pasado por las puertas de la muerte, ya no queda más posibilidad de ser salvados. No hay rezo de personas que pretendan rezar por tu alma y por medio de ellos escapar del juicio de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, lo dice de una manera también muy clara y muy enfática. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué viene? Juicio. No dice de que después de esto personas pueden rezar por tu alma. No dice que después de esto hay un lugar que se llama purgatorio en donde las almas pueden purgar sus pecados por medio del sufrimiento. No dice de que después de la muerte exista algo como la reencarnación y todas esas cosas que se escuchan por allí, todas esas falsas doctrinas. Dice de que Dios ha establecido, Dios ha decretado que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto se van a enfrentar al juicio de Dios. Esto tampoco enseña lo que otros falsos maestros enseñan acerca de la falsa doctrina de la aniquilación del alma. Esto significa de que después de que la persona muere, el alma es aniquilada, desaparece y después no hay otra vida. Porque el juez que está en los cielos es santo. Los invito a ir a Apocalipsis ahora capítulo 6, vamos a leer allí un pasaje. El mismo apóstol Juan es quien también escribe Apocalipsis. Y el Señor, por medio de esta tremenda visión que le da a Juan, Él le está permitiendo, entre otras cosas, tener una visión de lo que habrá de ocurrir en ese día futuro del juicio de Dios. Y cuando nosotros leemos las palabras de Juan aquí en Apocalipsis, nosotros podemos percibir de que él quedó profundamente conmovido ante la majestuosa solemnidad de esta visión tan, pero tan horrorosa que Dios le permite ver. Y entonces Juan nos cuenta qué es lo que él vio, y lo que él vio es lo que va a suceder. Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 14, dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Hermanos, esto no es como los terremotos que leímos recién en estas estadísticas que yo estuve buscando. Han sido importantes, ha muerto mucha gente, han habido ciudades destruidas, pero esto es un terremoto como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Miré, abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Hermanos, lo que Juan está viendo en este momento son catástrofes que vienen sobre la tierra, catástrofes de dimensiones cósmicas. Es un terremoto que va a destruir todo lo que arrase a su paso, pero también hay manifestaciones de astros, de estrellas, de cometas, no sé qué es lo que va a ser, pero que van a caer a la tierra. Y usa la imagen de la higuera cuando es movida por el viento y los higos caen al piso. Bueno, así van a caer los astros sobre la tierra y la humanidad va a ser destruida. El día del juicio de Dios está en camino. Catástrofes de dimensiones cósmicas que nunca se han visto en la tierra. El diluvio de Noé va a quedar así de chiquito con lo que Dios tiene preparado para la humanidad. ¿Y qué es lo que pasa con los habitantes de la tierra en ese momento? Leamos ahora 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día llegó, y ahí estaban los hombres más poderosos de la tierra, los más ricos de la tierra. ¿Viste que se habla de que son unas pocas familias los que manejan los destinos y la economía del mundo? Bueno, ahí van a estar los ricos, los poderosos, los reyes, también van a estar los esclavos, va a estar todo el mundo en ese momento. ¿Y cuál va a ser el clamor de ellos? ¿Cuál es el ruego de ellos? Que caigan las peñas, que caigan las rocas sobre nosotros, porque de esta forma vamos a poder escondernos del rostro de aquel. ¿Quién es aquel? Es el Señor Jesucristo, que ha venido en su día para que nos escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque su gran día ha llegado. ¿Y quién va a poder sostenerse en pie delante de semejante manifestación? ¿Manifestación de qué? Manifestación de la impresionante santidad que va a emanar de la persona del Cordero de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de qué? Delante de la impresionante santidad que emana la persona del Santo Hijo de Dios. Y allí va a estar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en ese mismo momento, ante semejante manifestación de santidad, todo el mundo va a entender por fin por qué es que Dios aborrece tanto el pecado. Y todos aquellos que estén vivos en ese momento, más todos aquellos que hayan muerto en toda la historia, dice la palabra de Dios que aún los muertos van a ser levantados de sus tumbas para ir al juicio de Dios. Y van a estar allí parados, presentes, van a poder manifestar y presenciar la majestuosa santidad del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que creen que va a pasar en este momento con todas estas personas? Van a ser presa de un gran terror que los va a invadir desde la punta de sus cabezas hasta las puntas de sus pies. ¿Por qué? Porque ante la semejante manifestación de la santidad y de la omnisciencia de Dios, porque Dios todo lo sabe, sus conciencias van a quedar expuestas y desnudas, como lo dice la carta a los Hebreos, ante aquel que todo lo sabe. Y todos y cada uno de los pecados que esas personas cometieron durante toda su vida, con sus hechos, con sus palabras, con sus pensamientos, todo va a quedar descubierto ante el santo juez del universo a quien han ofendido con sus pecados durante toda su vida. La santidad de Dios exige que todos los hechos, todos los pensamientos, todo lo que se haya hecho durante toda la vida sea juzgado. Y es lo que va a pasar. Y nadie va a poder decir, no, yo no fui, no, sí fuiste. Porque sus conciencias los van a estar allí acusando de todas estas cosas. Y toda la vida de las personas va a pasar delante de ellos como una película. Y de alguna manera lo van a poder ver. Y Dios les va a ayudar a recordar todas y cada una de aquellas cosas que hicieron en contra de la santidad de Dios. Resultado final, quedarán excluidos por el resto de la eternidad de la presencia de Dios en un lugar de tormento y castigo eterno. Por eso van a estar allí llenos de terror, van a temblar como una hoja. Todos aquellos que en la tierra manifestaron su soberbia contra los demás, que porque eran muy poderosos o porque eran muy ricos o porque tenían poder y ejercieron todo tipo de injusticia sobre el resto, pero no solamente ellos, todo tipo de personas.
van a estar allí invadidos por un terror que no van a poder mantenerse en pie. Por eso dice, ¿quién puede mantenerse de pie ante semejante manifestación de esta santidad tan gloriosa? Estamos viendo a Dios y van a rogar de que las peñas, de que las rocas caigan sobre ellos para ocultarse del rostro de aquel que los habrá de juzgar. Van a estar inmersos en un estado de un terror como nunca antes la humanidad lo ha sentido. Sin embargo, mientras algunos van a enfrentar aquel día llenos de terror, porque nunca se arrepintieron de sus pecados, hay otros que van a estar allí parados con absoluta confianza y gozo y seguridad. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en aquel que un día le predicaron. Porque creyeron en el Señor Jesucristo. Porque escucharon el mensaje del Santo Evangelio. Porque se arrepintieron de sus pecados. Porque decidieron confiar en la sangre derramada del Cordero de Dios a favor de ellos. Porque fueron salvos. En aquel día, estos y solamente estos van a estar allí llenos de confianza porque han confiado en el amor de Cristo Jesús. Y estos y solo estos van a ser absueltos del castigo eterno. Y estos y solamente estos no se les va a pedir que rindan cuenta de sus vidas porque sus pecados ya fueron juzgados en la cruz. Glorioso intercambio cantábamos, ¿no? Aleluya. Cuán glorioso es nuestro Cristo. Él cargó nuestros pecados y nos impartió su justicia, su santidad. Dios no nos va a juzgar. Vamos a estar allí, pero vamos a estar con absoluta seguridad y paz y tranquilidad. Y vamos a ir a ese día, sí, pero vamos a ir tomados de la mano de nuestro glorioso Salvador. Si es que hemos creído y nos hemos arrepentido. El mensaje del Evangelio es el mensaje más glorioso, más hermoso que existe en toda la faz de la creación. Es el mensaje que necesitamos creer y aceptar. Los que no son de Cristo hoy viven sin temor de Dios. Viven como si Dios no existiera y hacen lo que se les da la gana con sus vidas. Viven hoy sin temor de Dios, pero cuando llegue ese día se van a llenar de terror. Se van a llenar de terror y su castigo habrá de ser el castigo eterno. Ahora al revés, los que son de Cristo vivimos en esta vida en un santo temor de Dios, llenos de amor por nuestro Señor y Salvador, llenos de un temor, pero es un temor reverente por amor y en agradecimiento de aquel que nos salvó. Y los que realmente son del Señor, otra de las evidencias de que realmente somos de Cristo es de que lo que antes amábamos ahora lo odiamos, igual que Dios. Dios aborrece el pecado, los hijos de Dios también aborrecemos el pecado. Luchamos contra el pecado en nuestras vidas. No somos perfectos, todavía somos pecadores, pero ya no nos regocijamos más en la práctica habitual del pecado, sino que detestamos que eso todavía quiera manifestarse en nuestras vidas. Pues nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Señor. Y por esta razón, aquellos que son de Cristo podrán enfrentar ese día llenos de confianza, porque sus pecados ya fueron juzgados en la cruz. Hemos puesto nuestra confianza no en una religión, sino en Cristo. Leo de nuevo Hebreos 9:27.
porque decía, leíamos recién, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, es lo que va a pasar. Pero el verso 28 agrega algo hermoso, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿en quién o en qué estamos confiando? ¿Se acuerdan lo que mencionábamos en los primeros mensajes de esta serie? En cualquier religión, como le pasa a muchas personas, que vienen los falsos maestros y le dicen, no importa en cuál religión creas, total, todas te llevan al cielo. Aquella con la que te sientas más a gusto, con la que te sientas más cómodo, bueno, hacete esa religión y vas a ver que de todos modos vas a llegar al cielo. ¿Se acuerdan? Primer error fatal. Mentira absoluta. No existen muchos caminos, no existen muchas religiones, existe un solo camino. Se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué o en quién estamos confiando? En ninguna religión era la otra opción, porque todas se contradicen, cada una tiene su propia verdad, entonces no quiero saber más nada, no me hablen de religión ni de religiones, yo ya me la voy a arreglar el día que esté allá en la presencia de Dios, yo voy a hacer mi propia relación con Dios, no te preocupes. Segundo error fatal. Segundo error fatal, porque está establecido que después de la muerte te enfrentas al juicio, no vas a tener oportunidad de dialogar ni de debatir con Dios para ver cómo haces para zafar del día del juicio. Y la tercera opción que analizábamos era aquella en la que también muchas, pero muchas personas dicen, yo no me voy a mover de la religión de mi familia, de mis antepasados, de mis padres y de mis abuelos. Yo no voy a traicionar las tradiciones de mi casa ni de mi familia, porque siempre en mi casa se hizo así, se creyó así, así que no me vengas a hablar de otra religión. Tercer error fatal que también te condena a la condenación eterna. La palabra de Dios dice que solamente y nada más serán salvos los que esperan en Cristo Jesús. Punto. Terminamos. Esta es la sexta señal por la cual nosotros podemos probar si los espíritus, como nos aconseja Juan, si son de Dios, si vienen de parte de Dios. Aquellos que hablan de parte de Dios, ¿qué van a hacer? Nos van a advertir, pero también van a consolar nuestros corazones, porque es un mensaje que para los que somos del Señor es un mensaje glorioso. Consuela nuestros corazones, reafirma nuestra esperanza, nos da esa energía que necesitamos cada día, vital, que está basada en la verdad de la palabra de Dios, para poder levantarnos, comenzar cada día y decir, sí, estoy yendo hacia puerto seguro, el Señor me está llevando de su mano porque he puesto mi confianza en Él. Entonces, aquellos que realmente vienen de parte de Dios van a consolar nuestros corazones, trayendo a nuestra memoria estas benditas promesas de parte de Dios, que si estamos esperando en Cristo Jesús, pues entonces no habremos de pasar por el día del juicio, no vamos a pasar por el juicio de Dios. Vamos a estar allí quizás viendo lo que va a pasar con el resto de la humanidad, y es muy probable que sí, pero nosotros no vamos a tener que dar cuenta ante Dios de lo que hicimos con nuestras vidas, porque nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Estaremos en el juicio, pero sostenidos de la mano y del amor de nuestro gran juez, Señor y Salvador, que ya perdonó todos nuestros pecados por el bendito sacrificio que Él hizo en aquella cruz. Es por eso que Juan dice, y con esto cerramos, leemos de nuevo 1 de Juan 4, 17, 18. Es por eso que Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oramos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque hemos conocido tu amor, porque hemos conocido a tu Hijo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Te damos gracias porque hoy, Señor, si hemos depositado nuestra fe y confianza en aquel sacrificio que hizo por nosotros, si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos intentando ser así como Él es en este mundo, si realmente, Señor, estas evidencias, estas marcas, estas señales del Espíritu Santo se manifiestan en nuestras vidas, entonces si es así, Señor, podemos nosotros vivir y experimentar este gozo inefable, esta confianza absoluta, esta esperanza que no nos habrá de defraudar, de que cuando llegue aquel día, nosotros estaremos de pie. Estaremos de pie porque tu amor nos sostiene, porque tu sangre nos ha lavado, porque tu misericordia nos alcanzó. Por tu gracia estaremos de pie. Señor, te alabamos. Y Señor, una vez más, ayúdanos a compartir este bendito mensaje con aquellos que aún no han dado este paso de obediencia, de arrepentirse de sus pecados y creer en ti. Porque si no lo hacen, cuando llegue ese día, va a ser el día más horroroso, más espantoso, y habrán de enfrentar el terror de tu santidad y seguido a eso la condenación eterna. Y clamamos, Señor, para que uses nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas, para poder seguir llevando este bendito mensaje hasta donde nos permitas hacerlo, para salvación de los perdidos y para gloria y honra de tu santo y eterno nombre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.